Buenas noches. Es una gran alegría poder estar con ustedes el día de hoy. Apreciamos mucho que se hayan tomado este tiempo y antes de dar paso a esta conferencia, deseo agradecer la presencia de cada uno. Como estábamos diciendo en la reunión anterior, apreciamos que en medio de ese montón de actividades que ustedes tienen, que yo sé que tú estás haciendo, te puedas tomar un tiempo para que tu familia, tus hijos, tus amigos, tu propia persona de alguna manera puedan ser edificados. Así que gracias por estar aquí el día de hoy. Y antes de comenzar quisiéramos hacer dos declaraciones importantes, muy importantes. La primera declaración es: Dios te ama, Dios no te juzga, Dios no te condena, Dios te quiere mucho más de lo que te imaginas y mucho más de lo que te dicen, especialmente si tú eres una persona que hoy nos acompaña, que ha tenido retos en su identidad sexual. Queremos decirte que nosotros creemos que Dios vino a esta tierra a perdonarnos a todos nosotros, a todos los seres humanos. Nos ama de tal forma de que vino aquí a este mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De hecho, vamos a leer en Juan 3:16, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y si alguno de nosotros se ha sentido condenado por algunas personas, por alguna figura religiosa, por alguna iglesia, te queremos decir: Dios nos amó tanto que envió a Jesús a morir por cada uno de los que estamos acá. Tú eres muy valioso, independientemente de tus acciones, de tu conducta, de las cosas que dejes de hacer. Tú eres muy importante para Dios y de alguna manera queremos reconocer eso en este momento. Dios te ama en una forma incondicional. No tienes que mostrarle nada a nadie. Y ese es el espíritu de este tiempo, de que tú y yo no debemos de esperar a hacer buenas obras para salvarnos, y de la misma manera no debemos de dejar de hacer cosas creyendo que también nos vamos a salvar. El cielo es un regalo. Tengo una segunda declaración. Nosotros creemos que Dios nos hizo a todos los hombres libres y nos ha facultado para hacer un uso sensato y provechoso de nuestra libertad. Apreciamos esa libertad que Dios nos ha dado y las leyes que nos protegen en Honduras para expresar nuestra fe sin ninguna discriminación, sin intolerancia religiosa, sin discursos de odio, sin violencia, sin atentados contra la propiedad privada, y esperamos respeto a las opiniones que se van a vertir aquí el día de hoy, así como respetamos la libertad que tienen otras personas de expresar sus ideas siempre con apego a las leyes y al orden. Te quiero decir en primera instancia que es un mal momento para ser un muchacho, y es un mal momento para ser también una muchacha, una niña. Nuestra cultura occidental se ha vuelto contra la esencia masculina, proponiéndose cortarla lo antes posible. Como por ejemplo, hoy en día que vemos tantos tiroteos, especialmente en Estados Unidos, que estos tiroteos básicamente se han estado usando contra los muchachos en general para decir que son violentos, que hay que domarlos, y como decía una feminista radical, ella se llama Jenny McDermott, inclusive hay que castrarlos. El maestro en la escuela se enfrenta a desafíos increíbles: llevar orden a un salón donde hay muchachos y muchachas, promover el aprendizaje. Le gritan a los muchachos, ellos se dan cuenta de que los muchachos, los niños son diferentes que las niñas, no es parte de una construcción social, y en algún momento tratan de ser muy hasta represivos con estos niños, y hemos caído un gran error a nivel de la educación en general. En vez de cambiar la forma de educar
a los varones, intentamos cambiar a los varones. Y al menos 3 o 4 veces más que las niñas, a los niños se les describe como enfermos debido a sus patrones favoritos de juego. Los niños son diferentes que las niñas. Y esto, repito, no es una construcción social. Entonces vienen profesionales muy bien intencionados que tal vez no saben ni lo que están haciendo y comienzan a prescribir medicamentos tranquilizantes como Ritalin para niños con deficiencia de atención. Y la situación es escandalosa. El uso desproporcionado de medicamentos entre los niños, entre los varones especialmente, revela la falla de las autoridades escolares para comprender que hay diferencia entre los sexos. La única enfermedad que estos niños, varones, muchachos tienen es que son hombres. Son diferentes. Y en esencia queremos hacer un vistazo, antes de entrar a la profundidad de nuestro tema, un vistazo de dónde es que viene la masculinidad y la femineidad con cada uno de nosotros. La verdad central del viaje de un niño y de una niña hacia la madurez. Y esto es importante entenderlo. La masculinidad siempre es conferida de hombre a hombre. En otras palabras, de padre a hijo. Y la femineidad es conferida de mujer a mujer, en una forma ideal de madre a hija. Probablemente, me imagino lo que tú estás pensando, ¿y qué hacemos con todos aquellos jóvenes que no tuvieron un papá en la casa o una mamá? ¿Cómo podemos comunicarle masculinidad a un niño que no tuvo una figura paternal en el hogar? Y pues de la misma forma, de un hombre o de un grupo de hombres responsables, un niño aprende lo que es y lo que ya tiene. No puede aprenderlo en ningún otro lugar, no puede aprenderlo de otros niños ni del mundo de las mujeres. De la misma forma, de una mujer o de un grupo de mujeres, una niña aprende lo que es, lo que tiene, no puede aprenderlo de ningún otro lugar, no puede aprenderlo de otras niñas ni del mundo de los hombres. No es así. El plan desde el inicio de los tiempos fue que su papá y su mamá pusieran las bases para el corazón de tanto de su niño o de su niña, y que de alguna manera transmitieran esa fortaleza con conocimiento y esas confianzas que son esenciales en cada sexo. Papá sería el hombre más importante en su vida y siempre el más importante. Y mamá sería la primera mujer en la vida de esa niña y siempre la más importante. Hay un autor muy conocido, él, que dice que fue con un par de sus hijos a escalar. Ellos les gusta ese deporte. Y entonces escogieron una roca que estaba bastante alta. Y entonces el papá subió primero, escaló el lugar, y al llegar a la roca, a la parte superior de la roca, le dijo al hijo menor: ok, sube tú. Y entonces el niño, el menorcito, comenzó a escalar la roca. Y en un momento dado vio hacia abajo, que es algo que no se tiene que hacer, y descubrió que eran varios metros de distancia. Le dio miedo y se frizó, se quedó congelado. Y entonces el papá lo vio que estaba así, le dijo: hijo, no te preocupes, haz un esfuerzo, tómate de ahí, impúlsate hacia arriba. Y el niño no podía hacer nada, estaba congelado. Y entonces el papá, al ver el miedo que el hijo tenía, le dijo: hijo, si quieres, trata en otro momento, vuelve otra vez abajo y probamos otra vez. Y el niño en ese momento dijo: no, voy a llegar donde tú estás. Hizo un esfuerzo, superó el temor que tenía, comenzó a escalar y llegó arriba. Y el papá le dijo: genial, le dice, buenísimo. Y le dio un abrazo al hijo. Y el hijo estaba feliz. Mientras tanto, el segundo de sus hermanos comenzó a subir el risco. Y cuando llegó arriba lo hizo sin mucha dificultad.
El papá también lo felicitó y el niño menor se acercó del papá nuevamente y dice, papá, ¿es cierto lo que me dijiste hace un rato? ¿Qué fue lo que te dije? Que era genial. Le dijo, sí, hijo, eres genial, eres súper genial, lo hiciste súper bien. Y te voy a decir, esa pregunta está en el corazón de cada niño. Papá, ¿crees de verdad que lo hice bien? Y si alguien, un hombre, pierde ese momento, podría perder para siempre el corazón de un muchacho. No es una pregunta, es la gran pregunta. Papá, ¿puedo yo hacerlo? Papá, ¿soy yo capaz? Tengo todo lo que se requiere. Soy en realidad alguien poderoso. Y hasta que un hombre no sepa que es un hombre, siempre intentará probar que es uno. Definitivamente. La mayoría de los hombres viven obsesionados, aunque no parece, y aunque muchos no lo hayan percibido en una forma consciente, viven obsesionados por la pregunta, ¿realmente soy hombre? ¿Realmente soy capaz? ¿Realmente puedo ser un protector de los más vulnerables? ¿Realmente puedo ayudar a este mundo? O tal vez viven lisiados por las respuestas que se les ha dado durante muchos años. En esencia, la feminidad nunca puede conferir masculinidad. Y la masculinidad jamás podrá conferir femineidad, jamás. Muchas señoras, de hecho, pueden dañar al niño quitándole masculinidad. Y tú preguntas, ¿cómo es que una señora le puede quitar al niño masculinidad? Como ella es la encarnación de la ternura, la sensibilidad, el cuidado, porque ella es semejante a Dios en esas áreas. Si una madre no permite que su hijo aprenda del papá y no le tiene confianza al papá, si no deja que su papá lo saque a ese niño, hasta cierto punto le causa un daño increíble. Y este es un temor irracional, pero revela que los dos ingredientes esenciales en la vida de ese niño se han perdido. En primer lugar, mamá no lo deja ir y papá no se lo puede llevar. Y la pregunta queda subyacente, papá, ¿tengo todo lo que se requiere? ¿Soy un hombre? ¿Realmente soy un hombre? Todo hombre tiene una herida. Hasta el día de hoy no conocemos a nadie que no tenga una. No importa cuán bueno haya sido tu papá, no importa qué tan buena haya parecido tu vida, todos vivimos en un mundo destrozado, lleno de gente destrozada. Y tu papá y tu mamá, por muy maravillosos que sean, no pudieron haber sido perfectos. Ella es una hija de Eva y él es un hijo de Adán. Por lo tanto, no hay forma de atravesar ese campo sin ser herido de alguna forma. Y quisiéramos ir al inicio. En Génesis capítulo 3 sucedió algo muy interesante. Quiero contarles la historia. Adán vino y le puso el nombre a todos los animales que existían. La mujer no había sido creada. Y después de ponerle el nombre a todos los animales que estaban allí, dijo Dios, no se ha encontrado alguien que pueda vivir como socia de esta gran aventura que el hombre va a vivir. No es bueno que el hombre esté solo. Hagamos una ayuda idónea, alguien que se plegue y que se una a esa aventura y que juntos hagan un tremendo trabajo. Y Dios le hizo la mujer. Y te voy a decir, gracias a Dios que hizo la mujer. La mujer, yo lo veo así, es como la cereza del pastel de la creación. Gracias a Dios por las mujeres. Gracias a Dios por ellas. Sin ellas, el mundo estaba incompleto y Dios creó mucha belleza a través de ellas. Y eso es maravilloso. Pero entonces el hombre siguió caminando con Dios. Dice la Biblia que Dios se paseaba con el hombre. Y en el versículo 9 dice que Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo
¿y quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, atención, la mujer que tú me diste fue quien me quitó del fruto y yo lo comí. Desde ese tiempo ya existían los millennials. Ya desde ese tiempo el papá Adán había dicho, no, yo no fui. La culpa la tuvo el sistema, la tuvo el gobierno. La culpa la tuvo el sistema de recaudación tributaria. La culpa la tuvo mi papá. Mi mamá tuvo la culpa porque no dejó que mi papá me sacara. La culpa la tuvieron los demás. No, Señor. Y en este caso, fíjate, lo primero, cuando Dios le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? Es que la mujer que tú me diste, si no la hubieras hecho a ella, yo estaría tranquilo ahí. Estaría corriendo con los avestruces y cosas por el estilo. Y no es así. Y le dice, la mujer, esta mujer que tú me diste, me dio el fruto. Ustedes dos son los responsables de mi desgracia. Básicamente. Si tú notas, fue cobarde, no la protegió y de remate le echó la culpa a Dios, que en la práctica es venir y echarle la culpa a los demás. Y dice la Biblia que entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. O sea, ella no fue la serpiente la que la engañó. Y si tú notas, desde un inicio tenemos a nuestros ancestros poniendo excusas, y el Adán caído y la Eva caída tenían sus particularidades. Por ejemplo, el Adán caído comenzó a incursionar entre ser violento y débil. Violento y débil. Por ejemplo, cuando tú estás viendo tanta violencia alrededor, te das cuenta que muchos de estos chicos, en vez de proteger a los niños en las escuelas, en vez de venir y hacer frente a peligros que pueden venir, ellos sacan sus pistolas y comienzan a hacer masacres. Y te voy a decir, eso de alguna manera nos muestran que los niños cada vez son más violentos, y gran parte de eso es la desintegración familiar que existe. Esos niños están viviendo una situación de desintegración, se vuelven violentos, se vuelven débiles, en vez de ser conquistadores, protectores de los más vulnerables, amorosos con su familia y con aquellos que le rodean, un redentor en el sentido de venir y ayudar a que las personas puedan redimirse, un salvador, un héroe. Pero en vez de llegar a hacer eso, el hombre se volvió violento y débil, golpeando sin poder controlarse. Por ejemplo, ¿te has fijado en aquellos que entran a matar estudiantes en las escuelas? Pregunta, ¿son mayormente hombres o mujeres? Son hombres. El hombre se volvió violento y de remate se volvió débil. Y si podemos complicar aún más, el mundo está comenzando a feminizarlos. Paradójico es que los que más se sujetan a las mujeres son los hombres. A ese punto llegó su característica de debilidad. Mientras que la Eva caída, fíjate qué interesante, la Eva caída comenzó a incursionar entre ser controladora e insegura, a querer controlar y en su inseguridad a querer hacer cosas que en vez de ayudar dañaban, como por ejemplo lo que estamos hablando acerca de los hijos. Al no dejar que él los saque, básicamente está castrando al niño en su parte emocional. En vez de ser ella fuerte, porque la mujer es importante que sea fuerte, la mujer no es débil. Hay señoras que han quedado viudas con 6 hijos, 7 hijos y sacan a todos sus hijos adelante. Son fuertes, tienen el corazón roto y salen adelante. Tiene una gran capacidad la mujer, pero también Dios la hizo bella, bella internamente.
Una belleza que hay que redimirla. ¿Y quién debe de redimir esa belleza? Ese hombre que la debe de conquistar. Dios lo hizo a él conquistador para venir y rescatar y redimir a la bella. Dios también la hizo romántica. Gracias a Dios por las mujeres. Si no, no tendríamos películas como Orgullo y Prejuicio, tan hermosas. A mí me gusta la película, ¿a ustedes? Lo necesitamos. Gracias a Dios por ellas. Ellas vienen y contagian esa sensibilidad de Dios que nosotros los hombres lo necesitamos. Pero también la mujer es respetuosa. Dios la creó así. La creó para admirar a los hombres que tenía a su alrededor. Y cuando la Eva caída no está haciendo esto, los muchachos, su esposo, buscan admiración de otras personas alrededor. Y por otra parte, Dios la hizo frágil. Y tú vas a decir, ¿cómo es eso? No es que era fuerte, sí, es fuerte, pero a la vez es frágil en este sentido. Se deja redimir y se deja rescatar. Yo conozco una señora, ella hace bastante ejercicio. No les quiero asustar con esto que les voy a decir, pero como ella es una buena atleta, puede ser que los levante a uno de ustedes con una mano. Es buenísima ella para eso. Y dice que en su casa ella comenzó a pedirle a la familia, a los hombres de la familia, por favor, ¿me pueden ayudar a recoger ese botellón de agua? Ella antes lo recogía y decía, no, me voy a exponer a ser frágil. Me voy a exponer que cuando alguien me abra la puerta, le voy a decir gracias. En vez de caer en esa nueva onda de, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que abrir la puerta? Yo voy a recoger esto. No, sin perder esa fragilidad tan hermosa que hace que el hombre quiera cuidarla y protegerla. Es paradójico esto que te voy a mencionar, pero a menudo las mujeres se sienten atraídas por el lado más salvaje de un hombre. Dice, qué guapo, increíble, qué macho. Pero una vez que lo ha atrapado, se dispone a domesticarlo. Y esto, dice uno. Ahora bien, tú te preguntas, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del día de hoy? Aquí se comienza a complicar todo. El 9 de noviembre de 1989 sucedió algo a nivel mundial y es la caída del muro de Berlín. Fue el 9 de noviembre de 1989. ¿Quiénes de ustedes tienen menos de 35 años? Levanten la mano, por favor, acá. ¡Wow! En la primera reunión eran la mayoría, pero yo creo que aquí más. Ustedes son menores de 35 años. Perdón, todos nosotros somos menores de 35 años. ¡Increíble! Oiga, cuánta juventud habemos acá. Te voy a decir, si tú tienes más de 35, nos cuentan los de más de 35, que en su mundo el mundo era más sencillo. Habían comunistas, lucha por el poder de clases. Por el otro lado, los capitalistas, libre mercado, como lo quiera llamar. Y en medio, los no alineados, los que tenían una mezcla de las dos cosas que no se sabía qué era. Ese era el mundo. Y entonces sucedió de que se desmoronó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y sus países satélites. Ucrania, por ejemplo, que era parte de Rusia, Letonia, Lituania, Eslovenia, todos los países pues prácticamente se separaron de la Unión Soviética. Rusia quedó como un solo país y de ahí vino Yugoslavia, se convirtió en Bosnia, Herzegovina, Macedonia y todos estos lugares, Checoslovaquia, la República Checa, Eslovenia, y cuando menos te das cuenta cambió el panorama de Europa, pero trajo algo más. Todo aquel ateísmo malvado, no todos los ateos son malvados. Quiero dejar esto bien claro. Hay ateos que dicen, yo tengo mis problemas a creer en Dios, pero yo veo que la naturaleza y hay principios universales por los cuales deberíamos de ser, de dejarnos guiar. Y yo creo que hay algún tipo de ateos que está en la búsqueda, pero no, este ateísmo malvado, al caer esto se quedó sin trabajo.
Ya no tenían dónde exportar sus revoluciones. Ya no podían meter bombas en diferentes lugares. Y entonces, en 1992, a raíz del estímulo dado por algunos filósofos, artistas, sociólogos, políticos, se realizó, la mayor parte de ellos europeos, algunos asiáticos y algunas personas del norte de África, se realizó en Sao Paulo, Brasil, la primera cónclave marxista-leninista que se llamó el Foro de Sao Paulo. De ahí salieron muchos de los líderes dictatoriales que ha tenido Latinoamérica en los últimos años. 6 años después se realizó en San Salvador como una reafirmación del Foro de Sao Paulo. Y este esfuerzo de pensadores, artistas, filósofos, políticos marxistas, dio como resultado la idea de la creación de conflictos en áreas diversas del mundo occidental, hasta el punto en que esto pudiera provocar caos. Te lo voy a explicar de esta manera. Básicamente, los ingenieros sociales, existe la ingeniería social, por si no sabías, gente que trabaja en diseñar una estrategia para venir e impactar a una sociedad. Los ingenieros sociales crearon un monstruo, unieron pedazos y llegaron a la idea de lo siguiente: tenemos que crear conflictos en forma legal, conflictos que no se pueden solucionar, algunos de ellos conflictos ridículos, como por ejemplo ese caso que muchos de ustedes saben de la chica del aire acondicionado en Inglaterra, o la chica de los silbidos en Escocia. Si no lo han escuchado, la chica del aire acondicionado es una muchacha que sale ahí, la pueden ver en YouTube, ridícula, donde viene ella y dice: el control remoto del aire acondicionado es un instrumento de opresión patriarcal, porque nosotras las mujeres queremos que esté en 23 grados centígrados y los hombres les gusta más el frío y lo ponen en 21. Tenemos que liberarnos de eso. Y está pidiendo una ley que prohíba que en las oficinas públicas el aire acondicionado, el hombre pueda tener control de eso. Tiene que estar en control de las mujeres. Y en Escocia, lo mismo, que no hay que estar silbando. Y tú te dices, pero ¿cómo se va a legislar eso y cómo se va a llevar a cabo? No importa cómo se lleve a cabo. Lo importante es crear conflicto. Lo importante es confundir. Lo importante es crear conflictos en diferentes lugares. Y la suma de estos pequeños conflictos, a la larga, van a hacer caer a un país. Algunos de estos conflictos comenzaron a hacerse grandes conflictos y pueden hacer caer un hemisferio. Algunos de estas creaciones, el indigenismo. Yo te quiero decir, hay que ayudar a nuestros indígenas, pero no querer que ellos puedan vivir en la ignorancia y no ayudarles. Hay que ayudarles. El ambientalismo radical, la ideología de género, que hoy vamos a estar hablando de eso, el matrimonio igualitario y el aborto. Y en cada uno de ellos crear conflictos. Y si tú notas, algunas veces hasta en grupos separados comienzan a trabajar en esto, pero en el fondo es lo mismo. Es la toma del poder a través de un grupo izquierdista muy radical, por no decir que el diablo está detrás de todo eso. Y hoy en día nos vamos a concentrar en la ideología de género. Vamos a tratar de definirlo de esta manera, por si antes no te habías puesto a pensar en ello. La ideología de género es el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios vinculados a la nueva izquierda desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla por medio de la cultura. Y nos vamos a concentrar dentro de la ideología de género en el feminismo radical. Y este feminismo radical, te voy a decir, a ver si te lo puedo poner de esta manera. El feminismo, un inicio, no fue malo. De hecho, muchos líderes cristianos apoyaron el voto de las mujeres. El hecho de que las mujeres pudieran trabajar, el hecho de que a las mujeres se les pudiera otorgar un pago justo, salarial. Todo eso ha sido posible en el hemisferio occidental. Hay algunos lugares donde las mujeres hasta el día de hoy no pueden manejar un auto.
En un país islámico, hasta el 2019 las mujeres van a poder conducir. Hasta hace poco no podían votar. Entonces te quiero decir, el hemisferio occidental, el mundo influenciado por los textos judeocristianos, hicieron la gran diferencia. Pero hoy encontramos rótulos como estos, como producto de la ideología del feminismo radical. En Buenos Aires, en Ciudad de México, en diferentes lugares, rótulos como esos: mata a tu papá, mata a tu novio y a tu hermano. En otras palabras, acabemos con los hombres. No necesitamos a los hombres. No necesitamos a los hombres para nada. Este mundo es de las mujeres. Y ese feminismo radical, te voy a decir, es terrible. Ya vamos a referirnos pronto con respecto a esto. Y la otra parte de la ideología de género es el homosexualismo ideológico, que no distingue género a partir del sexo biológico, sino a través de los sentimientos. Para la ideología de género, la ciencia, los estudios cromosómicos, la lógica, la biología, la antropología no es importante. Recordemos que el fondo de la ideología de género no es ser razonable, sino que es un instrumento para crear conflicto y caos. Para ponerlo de una manera más clara, lleva un propósito político. Es una ideología que miente, es una ideología que está mintiéndole a tu gente. Como por ejemplo, una de las mentiras clásicas de ellos es: así como te autopercibes, eso eres. En otras palabras, si tú te sientes así, seguramente eso es lo que eres. Eso es lo que te dice la ideología de género. Pero sabes, eso no es así. Si tú estás deprimido el día de hoy, tú no tienes por qué ser una persona deprimida eternamente. Si el día de hoy estás apabullado por algo y te sientes de esa manera, tú no eres una mujer o un hombre derrotado. O sea, como yo me autopercibo, no soy. Si no, vamos a caer en situaciones como, creo que esto se los compartimos en Semana Santa, un hombre de 47 años en aquel tiempo abandonó a su esposa y a sus 5 hijos y decidió convertirse en una niña de 6. Hoy ya tiene 54 o por ahí años. Y este hombre abandonó a su esposa porque dijo: yo me autopercibo como una niña. En primer lugar, es una niña de 6 años. Y tú dices: wow, ese es un problema bien serio. Pero no, fíjate que no, porque según las leyes que se han metido, que suenan, que son leyes para, te repito, para provocar conflicto, a esta persona, que es digna de respeto, que nadie discute si tiene el derecho para pensar lo que quiera pensar, pero vino la ley y dijo: es una niña de 6 años, y de hecho estos son los padres adoptivos, porque como era niña de 6 años tenía que tener tutores, porque es de 6 años. Y estos familiares la metieron a una escuela de niñas en Canadá. Ustedes pueden ver la historia completa. El primer día de clases, la niña entró de 6 años, pero con 54 años de verdad, con un hombre de 54 años, entró al baño de las niñas. Los padres pegaron el grito en el cielo y dijeron: no queremos que este hombre esté entrando al cuarto de nuestras niñas. Pero dijeron: él no es un hombre y no tiene 54 años, es una niña de 6 años. ¿Cómo puedes pelear con eso? Porque legalmente te digan que es un helicóptero Apache, tú no tienes que aceptar que es un helicóptero Apache. ¿Me doy a entender? Entonces, como te autopercibes, no significa que tiene que ser así. Otra mentira que te dicen es que el homosexualismo se trae de nacimiento. No es cierto. No existe un tan solo documento científico que vale eso. Hay teorías, hay algunas rúbricas que obviamente Google y todas estas instituciones vienen y las ponen en los primeros lugares. Tienen su manera de hacerlo, bloquean la buena información y te dicen esto, pero no es cierto. La homosexualidad
se forma entre los 3 y los 11 años de edad, entre ese tiempo. Pero ¿qué es importante? Se forma, no se manifiesta a esa edad necesariamente, pero se comienza a formar a esa edad y se manifiesta al entrar a la adolescencia. Entonces, significa, se comienza a formar en ese tiempo, pero se manifiesta en la adolescencia. Esto realmente es un mensaje de esperanza para las personas que desean enfrentar los retos de su identidad sexual, porque hombres y mujeres no son lo mismo, jamás van a serlo, pero eso no quiere decir que no pueden ser tratados de manera justa. El feminismo, como estábamos diciendo, en un inicio no fue malo, pero las nuevas olas de feminismo son feas, muy feas, sociópatas, violentas y negativas. Incluso un mensaje feminista que tú vas a escuchar cada vez más es: ponte fea, no te bañes, déjate crecer los pelos de las axilas, píntalo de colores, no te laves la boca, mientras más fea es mejor. En otras palabras, imitemos lo peor de los hombres más jucos que existen y seamos como ellos. Eso es un extremismo y está sucediendo. Ahora bien, ¿dónde está nuestra dificultad? Yo quisiera de alguna manera comunicar esto. Hay un joven que se llama Eric. Eric estuvo con nosotros recientemente en México. Eric es un joven casi 30 años de edad. Estuve conversando con él. Él llegó a dar un testimonio a una iglesia allá, estuvo con nosotros también. Y durante años él estuvo practicando el homosexualismo, drogadicción y muchas cosas. Y durante años llegó a considerar, de hecho comenzó a moverse en el mundo de transgénero y consideró venir y hacerse los cambios hormonales y quirúrgicos, en otras palabras, venir y convertirse en un transexual. Y en ese proceso, él nos estaba comentando, hay jóvenes que dicen, nos estaba mencionando él, yo tengo algo que yo no pedí. Yo tengo algo y nadie me pidió permiso para yo sentir ese algo. Cuando yo entré a la adolescencia, yo sabía que había algo diferente, pero no lo quería decir. Me gustaba un amigo y estaba perdido por ese amigo. Me sentía loco por ese amigo. Me puse a poner celoso con él. Y eso es algo que yo no quiero tener. Él dice que muchas veces pensaba eso y pensaba eso. Y observa la dificultad que nosotros, como cristianos, como padres de familia, como personas que queremos ayudar, tenemos en jóvenes como Eric. Por un lado, Eric encontró a religiosos y moralistas, y aquí estoy usando una mala connotación, personas crueles que versículos favoritos son, los versículos favoritos, Dios dice que hay que matar a los homosexuales. Ahora bien, Dios hablaba que también había que ser duro con los adúlteros. ¿Y por qué no lo usamos? Y Dios dice también que hay que ser duros con los ladrones. ¿Y por qué no lo usamos también? Y entonces constantemente vienen ellos, abren la Biblia y fuera de contexto y fuera de cualquier amor utilizan la Biblia para condenar, para insultar, para reírse, para hacer chistes que esas personas que no son visibles de alguna manera terminan heridos y se dan cuenta de algo. Lamentablemente en la religión no voy a encontrar ayuda. Y entonces por el otro lado encuentran a la ideología de género y compañía, sociedad anónima. Bueno, no tanto sociedad anónima. Se encuentra con ellos. ¿Quiénes son esta ideología de género y compañía? Los políticos oportunistas, cobardes muchos de ellos, farmacéuticas que se aprovechan del dolor de todas estas personas para venderles hormonas y cosas por el estilo. Es un gran negocio. Médicos atemorizados, temiendo que los metan presos y que no tienen valor de decir las cosas, como me decía un psiquiatra en Monterrey: pastor, yo tengo que hacer mi trabajo con mucho cuidado. Ya tengo 4 demandas.
Otro psicólogo me dijo, tengo demandas hasta del gobierno. El gobierno ha venido a decirme que no siga hablando acerca de esto. Y te voy a decir, la ideología de género, eso es lo que está haciendo. Por una parte, aquellos que condenan, y por el otro lado, aquellos que, como nos decía Eric, cuando yo decidí que yo no quería tener este sentimiento homosexual, se lo comenté a un par de amigos que estaban que son activistas en un grupo gay, y básicamente me comenzaron a atacar, a perseguir, a llenar mis redes sociales de insulto tras insulto tras insulto. Los dos extremos. Una ideología cruel, vengativa, intolerante, sociópata, violenta, radicalizada. Entonces, mira lo complicado. Por una parte, la condenación religiosa. Por la otra parte, la ideología de género cruel y vengativa. Y en medio, ¿sabes quiénes están? Unos seres humanos maravillosos, valiosos, artísticos, con un tremendo potencial, pero que tienen retos con su identidad sexual. Un gran número de personas que tienen algo que nadie les pidió permiso para que lo tuvieran, nunca lo pidieron, y la inmensa mayoría de ellos no lo quieren. La persona que tiene la atracción homosexual dice, no sé de dónde vino, yo no lo pedí, escucho que así nací, pero no creo en esos argumentos, no lo quiero. Ellos no se inventan lo que sienten, ellos están sufriendo, eso les está marcando la vida. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? No les estamos ayudando como sociedad, como iglesia. Muchos de ellos creen que solamente tienen dos alternativas, porque eso es lo que ellos leen en el internet. La primera alternativa que ellos creen tener es reprimirse, ¿verdad? Y como es la única alternativa que ellos tienen, reprimirse para no salir a la palestra pública, ¿qué significa eso? Seguir callados, sufriendo, viviendo todo ese dolor interno, con depresiones, sin saber qué hacer. Ellos dicen, hay algo que está malo, y riéndose de amigos que vienen e insultan a personas homosexuales, y tener que reírse para que nadie diga nada. Y comenzando a tener relaciones homosexuales debido a que tienen ese sentimiento, eventualmente llegan a la práctica en la mayoría de los casos. Y entonces están en ese proceso difícil y terrible. Ahora bien, viene la ideología de género y te dice, no te reprimas, sal del closet. Y encuentras a un Barack Obama que usa la presidencia de Estados Unidos para ponerse de pie y decirles, felicito a todos aquellos que se salen del closet. Como si eso resolviera todo el problema. Y no lo digo yo, lo dice la Universidad de Johns Hopkins, Departamento de Psiquiatría. Salen del closet y sus niveles de depresión no disminuyen. Durante un tiempo se sienten aliviados porque ya no tienen eso que estaban guardando. Entonces tienen una descarga temporal a nivel emocional, pero posteriormente se dan cuenta de que las cosas no funcionan así, porque se creyeron la mentira que así como se autopercibían, ellos eran. Y la verdad es que ellos no son eso. ¿Me explico? Ahora bien, hay más de dos opciones para el reto que tienes con tu identidad sexual. Y aquí va uno más de tantos que pueden haber. Uno que es muy efectivo. No te puedo decir que conozco miles, pero conozco cientos de personas absolutamente felices, fuera de depresión, que dan testimonio público, muchos de ellos. Algunos son abuelos, otros son padres de familia, otros son chicos y chicas profundamente enamorados de personas del sexo contrario, que eran personas que habían militado en el transgenerismo, transexual, transvesti, lesbianas, y que están ahí. ¿Y sabes cuál es esta otra opción que pueden tener estas personas? Es la siguiente: quitarse el sentimiento de atracción homosexual.
Y aquí no estamos hablando de la terapia de conversión, no estamos hablando de aquella forma que tenía la terapia conductualista de aplicar ciertos estímulos eléctricos para que la persona no se sintiera cómoda, que te voy a decir, esto fue bastante cruel, aunque personas pudieron superar ínfimamente algunos de sus sentimientos, la verdad que no era algo que dio buenos resultados. No estamos hablando de eso, estamos hablando que hay un montón de psiquiatras y psicólogos que ellos trabajan todo el día quitando emociones. No estamos hablando de curar la homosexualidad, porque la homosexualidad no es una enfermedad, no lo es, pero sí es un sentimiento de atracción que puede quitarse al 100%. Los sentimientos son variables. Los sentimientos se tienen, se quitan y se pueden cambiar. Si tú tienes una fobia y tú tienes un temor, ese sentimiento que tienes puede cambiar, se te puede quitar. Y eso, te repito, lo hemos visto cientos de veces y esos son testimonios que nadie los puede callar, aunque Google no los quiere poner. Y no te lo van a poner. Existen instituciones como NART.org, por ejemplo, que está haciendo un trabajo de ayudar a miles y miles de jóvenes y personas por todo el mundo. Pero si tú pones instituciones que ayuden a alguien con sus retos de identidad sexual, no te lo van a poner. ¿Qué es lo que vas a encontrar cuando estás buscando esto? Un montón de páginas donde incluso le dicen al padre, déjelo ser, déjelo que su hijo, así como se autoperciba, así viva. Como el caso de Eric. Y cuando Eric supo acerca de esto y comenzó a caminar, porque es importante, nadie puede cambiar a una persona que no quiere cambiar. Pero si yo quiero cambiar mi emoción, mi sentimiento, yo lo puedo hacer. Y una vez que lo hacen, no pasan años, algunas veces son meses, y esa persona cambia su sentimiento homosexual. Y te voy a decir, hay personas que dicen, bueno, pero y esto de los sentimientos, háblame un poquito más de eso. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Algunos de nosotros hemos tenido temor alguna vez? ¿Quiénes han tenido temor de algo alguna vez? Ok, cuando tú has tenido temor, tú dices, soy temor. Pero dices, siento temor. O sea, tú no eres lo que sientes. Y cuando estás deprimido, no dices, soy deprimido. ¿Qué es lo que dices? Tengo depresión. Pero la depresión se puede cambiar. ¿Me explico? Es lo mismo con el sentimiento de atracción homosexual. Porque si yo soy lo que siento, ¿cuál va a ser el límite? Porque dentro, fíjate qué interesante, la ideología de género te habla mucho de la diversidad, de la autodeterminación, de la inclusividad, pero no se le permite a todos estos jóvenes que están sufriendo ahí en el centro, que están sufriendo, no se les permite ir y buscar ayuda, so pena inclusive de ir presos. Hay personas que están en la cárcel hoy en día por querer promover esto que estamos diciendo. Pero gracias a Dios ha venido como un tsunami, una oleada de psicólogos y psiquiatras que dijeron, ya basta, ya no más de esto. Antes se podía contar por centenares, hoy tal vez son miles. Están trabajando por todas partes del mundo, algunos más cerca de ustedes de lo que se imaginan, haciendo un trabajo increíble. Pero lo que es más importante, no solamente te lo dice la ciencia, te lo dice Dios. Uno de los versos que más les gusta a los religiosos condenadores es cuando sacan la lista ¿se acuerdan ustedes de 1 Corintios 6, donde dice, y los homosexuales, y los adúlteros, y los ladrones, da una lista, no podrán heredar el reino de Dios, ¿se acuerdan? Y básicamente es para mandar al infierno a todas estas personas. Y eso no es lo que quería decir Pablo. Esa no era la enseñanza que él quería dar. Él estaba diciendo, todo esto que está acá, las personas que practican esto no van a poder cosechar todas esas bendiciones que quisieran tener. Pero en el versículo 11 viene una gran noticia para ti,
Especialmente si tú estás acá y has tenido retos con tu identidad sexual, por favor, escucha lo siguiente. Dios te dice en 1 Corintios 6:11, algunos de ustedes, ¿qué cosa? Algunos de ustedes que antes eran así, que eran toda la lista que tú ves antes de eso. Ve a la Biblia y búscalo. Toda esa lista, muchos de ellos eran asesinos, muchos de ellos eran personas con retos en su identidad sexual, algunos eran adúlteros, algunos eran ladrones, algunos eran ávaros. Y dice, pero antes ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Escucha bien esto, Dios te dice, puedes quitarte el sentimiento de atracción homosexual al 100%. Punto. Es claro y es obvio. Ahora bien, pon algo así en tu Twitter. Es más, yo quiero animarlos a que sigan los Twitter de los pastores. Es importante que se metan ahí, busquen Twitter de los hermanos, sigan a sus pastores, eso es importante, porque ellos ponen cosas buenas. Algunas de estas informaciones están ahí. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes y posteas algo así? Te tratan de tonto, de anticientífico, te tratan de muchas cosas, cuando la ideología de género ignora la ciencia, la biología, la antropología, la genética, la lógica. De hecho, en broma muchas veces nosotros le decimos a la gente, el peor enemigo de la ideología de género es un libro de biología. Es más, ponle un libro de biología, no sabe qué hacer de biología de género. La mujer es XX, el hombre es XY. Y eso no se puede cambiar, no es una construcción social. Estudios en países escandinavos han mostrado que esa falacia de esa construcción social simplemente no existe. Estudios de los más serios a nivel del mundo. Pero tú dices esto y te dices que estás cometiendo crímenes de odio. Si tú no estás de acuerdo con lo que ellos te quieren decir, tú eres un retrógrada, cavernario, heteropatriarcal, bandido, macho, etcétera, y tantas cosas para insultarte. Escucha bien lo siguiente, nadie te puede obligar a decir su verdad cuando tú no estás de acuerdo. Repito esto porque es importante. Nadie te puede obligar a decir su verdad cuando tú no estás de acuerdo. De hecho, ¿se acuerdan ustedes de John Lennon? ¿Quiénes se acuerdan de los Beatles acá? Wow, el resto no. Bueno, le voy a poner a otra persona. Bueno, los Beatles era un grupo musical. John Lennon era uno de sus fundadores, de los participantes. Él murió asesinado, fue un gran dolor cuando murió John Lennon para algunos maníacos de los Beatles que están acá. Y él se casó con una mujer llamada Yoko Ono. Algunos dicen que fue por Yoko Ono que John Lennon se separó de los Beatles, pero eso es una historia más complicada de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Es una telenovela increíble, ¿verdad? Entonces, Yoko Ono es muy particular ella. ¿Qué tal si yo les dijera a ustedes, mis queridos hermanos, Yoko Ono canta muy bonito? Y quiero invitarlos a que ustedes aprecien las técnicas de relajación y canto que ella tiene. Eso sí, no se rían de ella, no se burlen de ella, y ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo que es hermoso lo que ella va a poner acá. Es más, pongamos lo que nos enseña Yoko Ono con su arte increíble. No sean yocoóficos, no se rían.
brillante esta parte, ya van a notarla como alza la voz. Una entonación celestial, la verdad. Y le aplaudieron, uno de ellos le hizo así también. Pregúntale, ¿le gustó? ¿Cómo que no le gustó? Hermanos, este es un grupo de yocofóbicos. A mí me gusta, no me ofendan, a mí me gustó. ¿Ves el punto? En otras palabras, porque yo te tengo que obligar que si te creo un helicóptero Apache, yo tengo que decir que es un helicóptero Apache. ¿Por qué razón le tengo que decir a una muchacha que está delgada, le tengo que decir gorda porque ella se siente gorda? ¿Por qué razón le tengo que decir a una persona que es un niño cuando realmente es una niña? ¿Por qué? ¿Y por qué me tienen que llevar preso si yo no estoy de acuerdo a nombrarle como ella quiere ser nombrada? Porque ella quiere que se le nombre como él o él quiere que se le nombre como ella. ¿Sabes? Nadie te puede obligar a decir su verdad cuando tú no estás de acuerdo. Porque estos son los puntos. Tus sentimientos jamás podrán determinar tu identidad. Es de las cosas más importantes que vas a aprender. Tus sentimientos jamás podrán determinar tu identidad. Tú no eres lo que sientes. Y por otra parte, tu identidad es definida por tu diseño. Hombre y mujer los creó. El hombre para la mujer para el hombre. Si la ideología de género es tan diversa, tan inclusiva, ¿por qué no permite que las personas busquen esta otra alternativa? Por cierto, los Boy Scouts, a partir de febrero del 2019, para los niños de 11 a 17 años ya no se va a llamar Boy Scout, se va a llamar simplemente Scout. Cambios que se están haciendo en todas partes del mundo. A mí me da pena con las mujeres, muchas veces que las están obligando a ir al mismo baño de los hombres, para no tener problemas con este asunto de la ideología de género. Ellas antes entraban a su baño, al baño público, ¿verdad? Que no eran unisex. Entraban ahí todo bien limpito, bien arregladito, y ahora tienen que aguantar todas esas cochinadas porque los hombres entran al mismo lugar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! La mujer está perdiendo. El hombre está perdiendo. Se está haciendo más desobligado, más tonto, más imbécil que nunca. Y la mujer pierde aún más que el hombre. Ahora bien, viene algo importante. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Este es como la parte final. Tú no estás obligado a vivir con algo que no pediste. Si tienes retos en tu identidad sexual, no tienes que verte obligado a vivir con aquello que no pediste. Tu heterosexualidad se desarrolla y fortalece. No basta con que un muchacho diga, voy a dejar mi sentimiento homosexual. No basta con eso. Muchas veces va a necesitar, una vez que deje ese sentimiento homosexual, va a necesitar fortalecer su masculinidad si es un varón o fortalecer su feminidad si es una mujer. Y hay buenos libros. De hecho, antes de que ustedes se vayan, les vamos a dar algunos nombres para que comiencen a leer y comiencen a tratar y cuidar a sus niños. Que el niño sea más masculino y la niña más femenina. Palabra de advertencia: los mejores clientes de la ideología de género son los adolescentes y jóvenes que tienen complejo de víctima. Y te voy a decir, no quiero hablar de los millennials, pero hay una generación que está totalmente imbuida, sumergida en que los desastres que ellos están viviendo es culpa de los demás. Es este tipo de generación, tan llenos de muchas personas que tienen complejo de víctima. Nosotros les llamamos los victimistas. Esta personalidad consiste en una tendencia a culpar a otros de los males que uno padece. Y empieza a decir, yo soy una pobre víctima, los demás no me entienden, a mí me tocan todos los novios horribles, feos, malos, las novias más feas me tocan a mí, no hay derecho, siempre me sucede.
Y queja tras queja tras queja. El victimista se refugia en la compasión ajena y mediante las quejas de malestar que transmite a otros, hay una exigencia oculta que los demás son los culpables de lo que le está pasando. Son personas que van como mártires por esta vida, deforman la realidad. Estas personas verdaderamente creen que la culpa de las cosas está lejos de ellos, es decir, que es de los demás. Busca que le sientan pena. Permanentemente están buscando culpables. Si no es el gobierno, es la recaudación, es el profesor. Ellos sacan malas notas por culpa del profesor. Ellos no hacen las cosas en la casa porque el papá no se los dijo claramente. Ellos creen que no deben de hacerse responsables de su vida, poseen muy poca autocrítica y por lo mismo no toleran las críticas ajenas, y cuando tú les haces una crítica, los estás insultando, estás usando microagresiones. Ellos utilizan una retórica victimista. Me acuerdo de una muchacha que una vez quería abortar y la estaba viendo en video, y viene el doctor y le dice: oye, pero eso es un niño, ¿para qué lo vas a abortar? Mejor darlo en adopción. No, es que yo lo quiero abortar. ¿Pero por qué? Es que mi novio me embarazó, no fui yo. A ver, ¿te violó? No, no me violó. ¿Fue consensuado? Sí. Pero yo no fui, fue él. ¿Sabes cómo se llama esto? No querer aceptar tu responsabilidad. Y te lleva al aborto. ¿Sabes qué es el aborto? Asesinato legal de niños. Eso es el aborto. Eso es, por muchas cosas que lo quieras poner. Entonces, cuando tú les dices que no estás de acuerdo con su complejo de víctima, te dicen que eres de extrema derecha, fascista, retrógrado, misógino, etcétera, 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 etcétera. Y lo logran poniéndose ellos mismos como en papel de víctima, eludiendo responsabilidades y sin reconocer sus errores. Dice el Concilio de Religión, de Libertad Religiosa en Estados Unidos, abril del 2017, esto es parte de una encuesta, casi 1 de cada 2 millennials en Estados Unidos prefieren el socialismo y el comunismo que el libre mercado. Claro, como ellos viven en Estados Unidos, quieren el socialismo. Es obvio, se sienten víctimas. Algunos de ellos no trabajan, tienen un iPhone que les regaló el papá y tienen una Mac que les regaló el abuelito. Oigan, así vale la pena ser comunista. Solamente pasas chateando, ¿verdad? ¿Sabes qué sería bueno hacer con esta generación? Enviarlos a Corea del Norte 1 año en intercambio colegial, para que se los pongan a trabajar y aprendan lo que es duro. Eso es lo que debería hacer. Además, haz una prueba. Ve al cuarto de tu hijo y dile que vas a repartir entre 5 personas todos los dispositivos electrónicos que tienen. Y cuando te brinque, te diga: no tienes derecho. Dile: eso es lo que hacen los gobiernos autoritarios, que acostumbran expropiar propiedades. Exactamente lo mismo. Ponlos a trabajar. Eso es lo que necesitan. Necesitan que la realidad les pegue de frente. No puedes seguir siendo víctima ni sintiéndote víctima. Nunca vas a resolver nada. Necesitas venir y trabajar en mover ese sentimiento de atracción. Porque si no haces eso, los políticos más bien van a complicar esto, aprovechándote de tu complejo de víctima para usarte como peón político. No se los deberías de permitir. Y yo creo que cuando yo escucho de esto, ¿saben de quién me recuerdo? De Rocky 6. Me gusta la película de Rocky. Me gusta una plática que él tuvo con su hijo. Su hijo era gran victimista. La culpa de lo que él tenía era porque su papá era famoso. La vez pasada estaba escuchando de una princesa que estaba frustrada porque su mamá era la reina. Qué ridículo. Ya yo quisiera tener ese complejo también, pues. O sea, es ridículo. Pero escuchemos lo que le dijo Rocky a su hijo con complejo de víctima. Vamos a verlo, por favor. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo.
Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. No tiene que serlo. ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto, pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre: este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir: no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Los sentimientos no dictan la realidad. Una dosis de realidad es la que los muchachos necesitan. Nos queda minuto y medio. Si te sientes que te arrebataron a tu hijo, pelea. No te calles. No dejes que te silencien. Demuestra que se metieron con la familia equivocada. Muchos de ustedes utilizan Facebook. Algunos de ustedes demasiado utilizan Facebook. Métanse en las redes sociales de una forma diferente. Comiencen a postear versículos bíblicos. Comiencen a postear verdades. No insulten ni provoquen a nadie. Hablen la verdad. Compartan todo esto que hemos estado aprendiendo. Los que no tienen cuenta de Twitter, abran cuenta de Twitter y añadan a sus pastores de Gran Comisión. Hagan que toda esta información pueda estar circulando por todas partes. No dejes que esta pelea la perdamos. No te calles. Que no te metan un temor. El día de hoy había un grupo de personas que escribieron muchas cosas en las redes sociales e incendiaron las redes sociales. Y te voy a decir, personas que no tienen respeto y te quieren meter temor. Es más, una ola se está formando, un tsunami se está formando para poder detener todo eso. Habla con los políticos. Muchos de ustedes tienen familiares que son diputados, que son ministros. Ustedes conocen a algunos de ellos, tienen familiaridad con algunos de los diferentes partidos. Hablen con ellos y diles: no te vendas al mejor postor. La ideología de género va a destruir a tus sobrinos, va a destruir a mis hijos, te va a destruir a ti. Y tarde o temprano Dios te lo va a reclamar. Queremos recomendarles algunos libros para lectura, para desarrollar masculinidad en los niños. Y hombres que están acá, les recomendamos que todos nosotros lo podamos leer. Te adelanto, es bueno que te vayas preparando hasta para llorar. Yo he escuchado hombres de 60, 70 años que han leído este libro y han dicho: hay cosas que yo no había arreglado con mi papá y hoy me doy cuenta
que tengo que arreglarlo, pero el libro es muy bueno para desarrollar masculinidad. Y puedes leer todos los libros que esta persona tiene. El libro se llama Salvaje de Corazón, de John Eldredge. Se lo recomendamos. Me alegra, están usando la tecnología, tomando fotos, excelente. Salvaje de Corazón, de John Eldredge. Y ustedes ven ahí, dice, los evangelios, dice la parte de abajo. Quisiéramos retarte a que leas la Biblia y que observes a Jesucristo desde el punto de vista de su masculinidad. Yo no sé si alguna vez notaste, Jesús nunca dijo, por favor, gracias. Nunca dijo, te amo fulano de tal. Ahora bien, ¿Jesús realmente nos amó? ¿Nos amó Jesús? ¿Cómo fue que lo amó a Él? ¿Cómo fue que Él nos amó a nosotros? Hasta el punto de morir en la cruz. Él fue un macho, conquistador, nos protegió, nos redimió, un salvador. Ese es Dios. Ese es el salvador que nosotros tenemos. Entonces vayamos a los evangelios y veamos a Jesucristo a través de la masculinidad que Él tenía. ¿Cómo desarrollar feminidad? Hay un libro bueno de los mismos autores que es cautivante, se lo recomiendo a todas las mujeres, de John y Stacy Eldredge. Todos estos son lecturas para comenzar. Y hay otro libro muy bueno que se llama Chicas Sabias en un Mundo Salvaje, de Marie Cassian. Ambos libros son muy buenos, muy recomendables. Sugiero que estos libros de la familia Eldredge lo pudieran leer, intercambiar, una vez que el hombre lea la del hombre, pasárselo a su esposa, porque bueno, tú vas a conocer más. Yo he aprendido mucho de Loida y he aprendido mucho de mí a través de estas lecturas, y nuestras relaciones han sido catapultadas a niveles todavía más satisfactorios. Ahora bien, ¿quieres aprender más del engaño de la ideología de género? Te quiero recomendar un libro. Se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. No necesariamente los autores son cristianos evangélicos. Creo que no lo son. Pero no me digan ustedes, no, yo no leo nada que no sea la Biblia. No seas mentiroso, ¿verdad? Porque lees muchas cosas. Entonces lee este libro. Esto es un buen libro. Se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Lee lo que dice, te vas a dar cuenta, y después de eso vas a dar mil gracias a Dios de que tus pastores fueron valientes de tocar el tema el día de hoy. Te voy a decir, algunos amenazaban con venir a quemar acá a Gran Comisión. Algunos que estaban diciendo un montón de cosas, pero a ellos no les importó. A esos hombres valientes que ustedes tienen como pastores, no les importó. Machos, protectores, machos de verdad, hombres buenos, que aman a su esposa, que la cuidan, la protegen. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Mientras tenemos los ojos cerrados, yo quisiera hablar contigo que tienes retos en tu identidad sexual. Tal vez algunos lo saben, tal vez tus familiares, algunos lo conocen. Tal vez tienes un grupo de amigos que lo conocen o tal vez no. Y durante años has estado lidiando con ese reto que tienes. Te quiero decir, no estás solo, te amamos profundamente. Dios te ama de una forma increíble y está contigo y nunca te dejó solo. Te ha traído hasta este momento. Si tú estás aquí el día de hoy, quiero recordarte que es totalmente superable tu sentimiento de atracción homosexual. Conversa con tus pastores, pierde el temor, habla con ellos. Ellos no van a hablar con nadie más y te van a poder guiar donde profesionales de alta calidad que te pueden ayudar. Si tú no quieres hacer eso, es tu libertad, pero si lo quieres hacer, vas a disfrutar mucho de todo el proceso. Si tú eres un padre de familia que está aquí el día de hoy y has perdido la esperanza con alguno de tus hijos, también para ti hay ayuda.
no está solo. Hay mucha ayuda profesional de alta calidad, eficiencia, está para ti. Habla con tus pastores. Y a todos los demás, mientras tenemos los ojos cerrados, posteen, utilicen los medios de comunicación para hacer llegar a todas partes todas las cosas buenas que ustedes estén leyendo. Señor, ayúdanos. Gracias por abrirnos los ojos en esta noche. Gracias, Señor, porque un viaje adicional el día viernes a una reunión de iglesia, después de salir cansados del trabajo, después de movernos, Señor, tú lo vas a usar para cambiar nuestra familia y para proteger a nuestra descendencia. Señor, ayúdanos a cambiar Honduras, ayúdanos a cambiar Latinoamérica, ayúdanos a que nuestros países puedan liberarse de la crueldad, de lo malévolo, de lo vengativo, de lo cruel, de la ideología de género, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.